de la colecistitis aguda, que es muy frecuente, a la emergencia, pues a diario es el pan de cada día que nosotros podemos evaluar en nuestra emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros evaluaremos entonces? Primero, el aumento de la pared. Importantísimo evaluar para definir si estamos frente a una colecistitis crónica o a una colecistitis aguda. Importante. Entonces, primero es el diámetro o el grosor, el espesor de la pared. El siguiente signo a evaluar es con ecografía Doppler, si esta pared enciende al Power Doppler. El siguiente es el signo de Murphy ecográfico positivo. Entonces, cuando yo tengo una imagen, una vesícula que está aumentada de tamaño, que la pared ha aumentado su espesor, que le pongo ecografía, que le pongo el Power Doppler Color y este enciende y además tiene Murphy positivo, son los signos característicos de que yo voy a definir a una colecistitis aguda. Entonces aquí estamos viendo una imagen ecográfica donde vemos que la pared, les había mencionado, el espesor de la pared es importante. Aquella vesícula que tiene más de 3 milímetros de espesor, hay que valorar el siguiente paso, ¿no? Sobre todo vemos un paciente que viene con un cólico vesicular, ¿no? Y nosotros solicitamos la ecografía para descartar si eso se trata de agudo o se trata de crónico. Entonces la pared, importantísimo, lo vuelvo a recalcar, 3 milímetros. Si esta pared de 3 milímetros incrementa el flujo vascular, es un signo de agudeza. El tercero es, bueno, la presencia de cálculo, como acá que estamos viendo que está con gran contenido hipodenso, ¿no? Y con los cálculos dentro y que además tiene el Murphy ecográfico positivo. Diremos que esos son signos característicos de una vesícula aguda. ¿Y cómo lo veo en tomografía? Acá estamos frente a un corte tomográfico donde vemos el pared de la vesícula engrosada. Muy engrosada, aquí pues ha captado la sustancia de contraste, ¿no? Muy intensamente y vemos el contenido dentro y hay cambios tenues en la densidad de la grasa adyacente periférica a la vesícula que me indican la agudeza de esta vesícula. ¿Puede haber complicaciones? Sí, puede haber complicaciones, como aquí estamos viendo, una vesícula que tiene un nivel hidroaéreo y que las flechas indican presencia de aire en la pared vesicular. Eso identifica una vesícula enfisematosa. Este paciente tiene que ser operado pues prontamente, si no es muy las complicaciones van a ser muchas veces mortales. Acá también vemos una colecistitis aguda. Bueno, esto se estila pues en los países nórdicos. En el país como el nuestro, donde solamente lo podemos definir con ecografía, pues no hacen resonancia magnética para visualizar una colecistitis aguda, pues, pero sin embargo acá les muestro que en la gran captación intensa, una imagen hiperintensa como halo periférico que rodea la vesícula biliar, define que hay una colecistitis aguda por resonancia magnética. Muy bien, acá ya estamos viendo, esto ya lo hemos visto, el grosor de la pared, 3 milímetros, acá está recalcándoles nada más. Pero hay otros engrosamientos, ¿no es cierto? Hay pacientes que vienen sin dolor abdominal, sin cólico vesicular específicamente, y vemos el engrosamiento difuso de la pared. Puede ser en pacientes, por ejemplo, que tengan hepatitis y le llamamos la famosa vesícula en tela de cebolla. Mira, ese es un signo radiológico que define que este paciente puede estar frente a una hepatitis. ¿En quiénes más se engrosa la pared? Todos aquellos pacientes que tengan alguna hepatopatía crónica, ya sea cirrótica o no cirrótica, y que se acompañen además de ascitis, también puede engrosar en tela de cebolla o imagen, como lo estamos viendo acá, de doble halo para este tipo de pacientes, ¿no? Y el cáncer de vesícula, ¿cómo lo vamos a ver? Pues es un cáncer
que antes se decía que se estaba entre la sexta y séptima década de la vida, pues ahora ya lo vemos desde la quinta década de la vida. También la relación sigue siendo alta, fundamentalmente para mujeres. Entonces, ¿cómo lo vemos en la tomografía? Pues de hecho, acá estamos viendo un corte de ecográfico donde encontramos un engrosamiento focal de la pared de la vesícula. Cuando vemos estos engrosamientos focales, nosotros pues inmediatamente solicitamos la tomografía para evaluar si se está tratando de una patología benigna que podría ser un foco de colesterolosis o puede ser un carcinoma. Entonces, así vemos en lo que es la tomografía, y aquí estamos viendo un corte tomográfico, ¿no? Con contraste oral, ¿no? Estamos viendo aquí las asas intestinales con contraste oral y también con contraste endovenoso. Acá estamos viendo un poco de la fase tardía y acá estamos viendo una masa que está en el segmento 5, que es el lugar donde vamos a encontrar a la vesícula biliar. Entonces estamos viendo una masa de contornos mal definidas que está adherida al parénquima hepático y me va a definir que esto es un carcinoma de vesícula biliar. Acá estamos viendo otra lesión, miren, que capta la sustancia de contraste, puede tener muchos comportamientos, puede tener contraste tardío, realces tempranos. Lo cierto es que se ven como masas muy irregulares que están adheridas a la pared en lo que es el segmento 5, que es el lugar donde se aloja la vesícula biliar. En resonancia magnética igual, acá vemos que es un T1, donde vemos que está realzando, ¿no? Un T1 con contraste, con gadolíneo, ¿no? O sea, con contraste posgadolíneo, y estamos viendo la captación intensa de la pared de la vesícula biliar frente a esa masa en el segmento 5. Y la patología, esto es cuanto a patología de vesícula, y ahora vemos la patología de los conductos biliares. En los conductos biliares, la primera patología que es infrecuente, que no tiene causa conocida, es la esclerosis esclerosante, la colangitis esclerosante. Y esta colangitis esclerosante, un poco difícil de verla en ecografía, sin embargo, en manos expertas podríamos encontrar imágenes que se visualizan como bandas lineales hipoecogénicas, que lo señala la cabeza de flecha en el parénquima hepático y que representa un engrosamiento de la pared de los conductos biliares. ¿Cómo lo vemos en tomografía? Acá estamos viendo que ya estas imágenes se van viendo más como con más nitidez, porque ya se está tratando de tomografías espirales multicortes. ¿Y cómo lo vamos a ver la colangitis esclerosante en cortes tomográficos? Estamos viendo que están dilatados. Vemos acá dilataciones de la vesícula biliar. Hay que aclarar algo acá. Todo lo que ven que está hiperdenso, ¿no es cierto?, corresponde a los vasos portales. Y aquellos que lo ven hipodenso, pero que corren cerca de las vías portales, se trata de la vía biliar. Entonces, diremos que la vía biliar con los vasos portales siempre van juntos, ¿ya? Y que los vasos, como son vasos, ¿no? Hay que, vale la redundancia, y le inyecto sustancia de contraste, pues estos tienen que pintarse de color blanco. Entonces, estos son vasos portales y aquí estamos viendo que están dilatados. Entonces, acá vemos dilataciones focales. Si nosotros vemos acá, por acá no hay más, ¿no? Entonces, cuando vemos estas dilataciones focales, nosotros diremos, ¿por qué nos preguntaremos, ¿por qué se están dilatando focalmente estos vasos biliares? Puede ser porque hay un proceso obstructivo tipo tumoral, o puede ser por esta colangitis esclerosante, que hay foquitos de estenosis y hay focos de dilatación, y por eso es que me da esta imagen. Si yo tengo esa sospecha de que se trata de una colangitis esclerosante, el siguiente método diagnóstico puede ser una colangioresonancia o puede ser una colangiografía transparieto-hepática. ¿Ya? Aquí estamos viendo una colangiografía que ha sido, acá dice CEPRE, eso quiere decir que es una colangiografía por endoscopía retrógrada, y han inyectado la sustancia de contraste y ha podido visualizarse acá, ¿no? Acá es como una estenosis aquí, justo donde está la cabeza de flecha, y acá como que está una línea,
Entonces, esta imagen es como un arrosariamiento de lo que es la vía biliar. ¿Y cómo se ve en resonancia? Pues acá se ve mucho mejor. Miren, acá estaría la zona de estenosis, acá la dilatación, acá otra vez la dilatación, acá una pseudoestenosis y acá otra dilatación. De tal manera que lo vemos como un rosario, como si fuera una línea y otra vez una dilatación, otra línea, otra dilatación, y es el diagnóstico de colangitis esclerosante. Los quistes de colédoco son muy sencillos, se encuentran fundamentalmente en niños, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Una imagen fusiforme que hace la formación de lo que es un quiste de colédoco. ¿Cómo lo vemos en tomografía? Lo vemos como una imagen quística dentro, sobre todo, del conducto, justamente de aquí donde se localiza el colédoco. ¿Cómo se ve aquí en la resonancia magnética? Como una imagen hiperintensa, quística, ¿no? Dentro del colédoco. La siguiente patología frecuente es la coledocolitiasis, y la coledocolitiasis aparece en el 10 a 15% de los pacientes con colecistitis aguda o colelitiasis. Entonces, ¿cómo vemos esto? Aquí estamos viendo un corte ecográfico. Estamos viendo un corte ecográfico donde estamos viendo el páncreas, aquí estamos viendo el trayecto de la arteria mesentérica y la vena mesentérica, y la unión es pleno, ¿no? Es pleno portal. Y aquí estamos viendo una imagen hiperecogénica que hace sombra acústica posterior, que me indica que es el recorrido aquí estamos viendo el recorrido del colédoco, y que acá se está obstruyendo por esta imagen hiperecogénica que corresponde al cálculo. Entonces, ¿cómo lo vemos acá? Acá muy chiquitito, aquí estamos viendo la cabeza del páncreas, y aquí estamos viendo muy chiquitito el colédoco, y dentro del colédoco con una imagen hiperdensa que corresponde al cálculo, ¿ya? El colangiocarcinoma es interesante mirarlo porque muchas veces lo han confundido que puede ser un hepatocarcinoma. Sin embargo, diré cositas esenciales para lo que es el colangiocarcinoma, que puede ser de dos tipos, intrahepático y extrahepático. El colangiocarcinoma puede ser, aquí por ejemplo estamos viendo en la confluencia de los hepáticos, y que está sentándose, o que está produciendo una incurvación sobre la vena porta. Esto es colangiocarcinoma, no debe confundirse con los hepatocarcinomas, puesto que los colangiocarcinomas son muy pequeños, a diferencia de los hepatocarcinomas, que estos tienden a ser mucho más grandes. Esto siempre hay que vigilar los que están cerca de los conductos biliares, como en este caso que está en la confluencia de los conductos hepáticos común, ¿no es cierto? Entonces aquí en ecografía, este es un corte ecográfico, aquí están, siempre van juntos, ¿no? Miren la vena porta, y por arriba siempre va el conducto colédoco, y acá estamos viendo que el conducto colédoco está casi al tamaño de la porta. Esto nunca lo debemos ver así. Si esto lo vemos en una imagen fotográfica de una ecografía, pues de hecho que debo mirar la parte distal del conducto biliar, porque ahí debo encontrar una masa como lo estamos viendo ahora en esta imagen, ¿no? El otro estudio, entonces, para nosotros evaluar las neoplasias de la vía biliar, entonces estamos viendo que puede ser por ecografía, puede ser por tomografía, como lo estamos viendo, y puede ser también por colangiografía transparieto-hepática. ¿Qué quiere decir? Que vamos sin necesidad de operarlo, vamos a introducir por vía percutánea, vamos a pasar agujas, aquí está el tipo de una chiva, y por ahí vamos a localizar la vía biliar, y le vamos a inyectar la sustancia de contraste para ver el grado de obstrucción. Entonces aquí estamos con la sondita que ya hemos introducido, aquí estamos viendo parte del conducto de la rama biliar del lado derecho, y aquí estamos viendo la rama biliar del lado izquierdo, y acá vemos una tremenda masa que no deja pasar más allá al colédoco la sustancia de contraste. Entonces aquí estamos viendo una masa gigante alrededor del conducto hepático común, que me hace un colangiocarcinoma.
¿Ya? Cuando hablamos del páncreas, el páncreas, pues acá estamos viéndolo por vía ecográfica, muy sencillísimo de ver. Acá estamos viendo todo el dorso, acá estamos viendo la cabeza, el dorso del cuerpo y parte de la cola del páncreas. Siempre tenemos que ver la arteria mesentérica superior, la aorta en la parte posterior. Acá vemos, ya le había mencionado, la vena esplénica y acá estamos la porta, ¿no? Entonces aquí estamos la confluencia esplenoportal y hacia la parte posterior vemos la vena cava inferior. Esto también lo vimos al inicio, ¿no? Donde estamos viendo toda la parte del páncreas, ¿no? ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes? La pancreatitis es otra patología muy frecuente en nuestra emergencia, paciente que viene con dolor en mesogastro que se irradia hacia el dorso izquierdo, etcétera, todo lo que ustedes saben, y entonces nosotros tenemos que evaluarlos por tomografía. Recuerden que las pancreatitis solamente cuando son severas se van a ver por ecografía, si no perdemos el tiempo buscando pancreatitis leve por ecografía, ¿correcto? Entonces, las pancreatitis deben ser evaluadas entonces por tomografía. La tomografía, ¿qué me va a dar? Nosotros hacemos uso de la clasificación de Baltasar para estadificar este tipo de pancreatitis. Así diremos que cuando el páncreas luce de aspecto normal, será un Baltasar A. Cuando el engrosamiento es totalmente difuso en todo el páncreas, eso quiere decir cuando nosotros le decimos, el páncreas se ha engordado un poquito, ha perdido sus bordes, se hacen como lisos sus bordes, diremos que es una pancreatitis de tipo B. Cuando hay cambios en la densidad de la grasa peripancreática, diremos que es un Baltasar C. Y cuando encontremos una colección líquida dentro del páncreas o fuera de ella, pero en el retroperitoneo, diremos que es una pancreatitis D. Pero cuando encontramos más de 2 colecciones, será una pancreatitis E. ¿Y por qué los clasificamos en A, B, C y D? Simplemente porque con ello voy a ponerle una puntuación. De tal manera que la pancreatitis A le voy a 0, B1, C2, D3 y E4. Esta puntuación es importante, ¿por qué? Porque cuando yo la voy a comparar con el área de necrosis, porque en la pancreatitis ocurre necrosis dentro del cuerpo del páncreas o dentro del parénquima hepática, ¿no? Si esta necrosis es menos del 33%, le doy un valor de 2. Si está entre 33 y 50, 4 puntos. Y si es mayor del 50%, será una puntuación de 6. De tal manera que si yo sumo el Baltasar más el índice, más la necrosis, voy a obtener el índice de severidad tomográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente que tiene pancreatitis y que tiene 2 colecciones, lo calificaré un Baltasar E, entonces tendrá 4 puntos. Y si ese paciente tiene menos del 50% de necrosis, le daré una puntuación de 4, entonces ya tiene 8. Más de 8, a partir de 7, quiere decir que este paciente es una pancreatitis muy severa, muy grave. Tiene alto índice de mortalidad, por lo tanto es un paciente que tiene que ser manejado en la UCI. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo es que se ve la tal pancreatitis, ¿no? ¿Cómo es que se ve si es un A, si es un B, si es un C o si tiene una colección o no? Entonces, aquí tendremos que es un corte tomográfico con contraste oral positivo en fase tardía, porque estamos viendo acá, no, estamos viendo que está llenando en fases tardías, estamos viendo todo el contorno del páncreas, miren acá, que está aumentadito, sus bordes casi se han delimitado, pero acá hay una línea hipodensa que me indica que hay líquido periférico. Igual en su mano, en la vista derecha encontramos igual acá, miren estos cambios, estos son cambios en la densidad de la grasa peripancreática. Entonces cuando hay densidad, si regresamos, hay inflamación en la grasa peripancreática, ya tendrá un Baltasar C. Entonces aquí tendremos que este paciente tiene un Baltasar C. ¿Qué más tendremos? Acá vemos en la parte inferior, acá vemos el hígado, acá vemos la vesícula llena de cálculos vesiculares. Acá estamos viendo el páncreas totalmente aumentado de tamaño y con una gran colección. Así se ve la colección.
¿no? Son imágenes hipodensas que están coleccionando, que están incrementando la sustancia de contraste, y entonces ya por lo menos aquí tendremos que es un Baltasar D, o si demostramos que hay otra que es un Baltasar E. Esto puede ser necrosis, sí, correcto. La necrosis es la que se va a coleccionar y por eso acá tendremos que por lo menos acá hay un 50% de necrosis. Si tenemos 50% de estenosis diremos que tiene 4 puntos y el Baltasar probablemente es un D que también tiene 3 puntos. Entonces este paciente tiene un índice de severidad tomográfica de 7, lo cual es alto y por tanto puede alta mortalidad. Pancreatitis necrótica infectada, acá tenemos que son colecciones que tienen aire en su interior. La presencia de aire me indica que esta necrosis está infectada y es alta mortalidad. Este paciente tiene que ser operado dentro de las siguientes horas nada más. Entonces aquí tenemos, otra vez vemos, ¿no? Aquí hay incremento de volumen de todo el páncreas, acá igual, acá dice que es una pancreatitis E, por ejemplo, mucho cuidado también les he puesto a propósito porque realmente esto no es que sea una pancreatitis E, sobre todo en este lado, sino puede ser máximo una pancreatitis B, ¿correcto? Entonces mucho cuidado también con los libros, que hay que realmente conocer el estadiaje de las pancreatitis. ¿Hay complicaciones en las pancreatitis? Sí. Los pseudoquistes, que son aquellos que se forman más allá de las 5 semanas post-pancreatitis y que se ven como unas imágenes quísticas grandes que se pueden formar tanto en la cabeza como en el cuerpo del páncreas. Acá vemos unas complicaciones, pues acá estamos viendo, miren, totalmente la cabeza del páncreas reemplazado por colecciones grandes, hay presencia de aire, además de, o sea, ya estamos viendo que es una pancreatitis complicada, necrotizante, pero vemos otra imagen. Yo veo acá, esta es una fase arterial porque está muy bien pintado, la aorta es muy hiperdensa y estoy viendo la formación de una imagen hiperdensa como si fuera un vaso además. Entonces aquí estamos viendo una reconstrucción de los vasos arteriales, donde estoy viendo la formación aneurismática o pseudo aneurismática de esta pancreatitis como complicación, ¿correcto? Entonces, hasta aquí hemos visto pancreatitis, cómo se clasifican, cuáles son sus complicaciones. El cáncer de páncreas es importante que lo revisemos por lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son sus signos diagnósticos importantes? Primero, porque hay 4, diremos que los valores de la atenuación del páncreas pueden hacerse heterogéneos con la edad, con infiltración grasa, y debe mirarse con sospecha la existencia de una región focal. O sea, cualquier área focal que nosotros veamos en todo el parénquima del páncreas, ya sea en la cabeza, en el cuerpo o en la cola, diremos, ojito, hay que definir si eso se trata o no de un cáncer o de una patología benigna. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que es una imagen con contraste, ¿no? Con contraste endovenoso, tenue contraste endovenoso, igual que acá porque estoy viendo los riñones que están tenuemente contrastados, y acá estoy viendo una masa focal. Entonces, la primera consideración es que yo tenga una masa, ¿ya? Segundo, que como es una masa que puede estar en la cabeza del páncreas, en el cuerpo del páncreas, toda masa causa obstrucción frente a un conducto. Puede ser la obstrucción del conducto colédoco o puede ser también la dilatación del conducto de Wilson. Entonces aquí estamos viendo, segundo, la presencia de dilatación tanto del colédoco como del conducto de Wilson, ¿no? Entonces estamos viendo aquí, miren, estamos viendo el conducto colédoco y acá están el conducto de Wilson, que los dos están dilatados. El tercero es el hallazgo del conducto pancreático principal en forma arrosariada. ¿Y cómo lo vemos? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte tomográfico
en fase venosa, en fase portal venosa, donde estamos viendo acá, miren el colédoco un poco dilatado y el Wilson aparentemente no dilatado. Sin embargo, cuando hacemos más hacia abajo las imágenes, vemos que hay una masa allí focal. Entonces ya tenemos masa, tendremos que ver la dilatación consecuente del colédoco y acá estamos viendo, miren, una dilatación arrosariada del conducto de Wilson. La cuarta consideración o signo diagnóstico es la existencia de los bordes convexos redondeados, tanto hacia la superficie anterior, o sea, hacia la superficie anterior como a la posterior del proceso uncinado, porque en el proceso uncinado también pueden crearse estos carcinomas. Entonces, tenemos 4 signos. Tenemos la masa, tenemos la dilatación de los conductos, tercero, de los conductos tanto biliar, del conducto colédoco como del conducto del Wilson. El tercero es ya la dilatación arrosariada del conducto de Wilson, ¿correcto? Y la cuarta es la existencia de esos bordes redondeados. Entonces, acá tenemos que tener algunas otras consideraciones, como los cambios de densidad, el realce con el contraste, la alteración de los conductos pancreáticos y la extensión local. Eso ya me lo da directamente la evaluación tomográfica, ¿no? Y la evaluación tomográfica, entonces, la presencia del tumor, se dice que la cabeza del páncreas fundamentalmente está afectado por estos adenocarcinomas en el 65% y en el cuerpo casi el 35%. ¿Ya? En cuanto a la sustancia de contraste, debo mencionarles que la captación, debido a que estos tumores de cabeza de páncreas o de páncreas en general tienen alto componente fibrótico, su captación es tardía. Por tanto, en las fases venosas siempre lo voy a mirar heterogéneo y que deja hipodensidades casi centrales. La otra característica es de que tiene que dilatar tanto el Wilson, ¿no? Miren acá todo arrosariado, ¿no? El Wilson y además del conducto colédoco. ¿Ya? Acá está, acá creo que lo ven mejor. Acá está mejor, arrosariado como tortuoso, como si fuera una serpiente, que viene a ser la dilatación del conducto de Wilson. La evaluación tomográfica periférica es interesantísima porque yo tengo que definir si hay metástasis al hígado, a los ganglios linfáticos, al peritoneo, o a la serosa o al pulmón. ¿No? Acá, por ejemplo, estamos viendo que hay imágenes nodulares sólidas de baja densidad que están inmersas dentro del parénquima hepático, que podría corresponder a metástasis. Pero ¿cuál es el rol actual de la tomografía espiral multicorte? Pues eso no solamente que nos diga que es masa, que la captación es tardía, que la dilatación del Wilson es arrosariada, etcétera, todo lo que hemos visto. Estos son casi signos clásicos que voy a encontrar yo en un carcinoma de páncreas. El rol de la tomografía va más allá todavía. ¿Por qué? Porque me va a evaluar la extensión local. Por ejemplo, acá estamos viendo estas reconstrucciones que solamente los puedo hacer con multiplanares debido a que yo voy a adquirir mayor cantidad de imágenes para poder reconstruirlas y formar una imagen. Por ejemplo, aquí ya ustedes ven este Wilson todo serpentiginoso como si fuera una serpiente, ¿no? Acá se ve mejor, miren, clarísimo, o sea, y acá está la masa que está ocasionando esta obstrucción. Este es el rol de la tomografía, de que me da imágenes con mucha más nitidez para que mi diagnóstico sea más preciso. Pero ¿qué más? No solamente eso, sino la real extensión del tumor, como lo estamos viendo acá. Acá estamos viendo el tronco celíaco y estamos viendo que esta masa está rodeando este tronco celíaco, a este tronco también de la arteria mesentérica, como estamos viendo acá. Y de aquí, algo muy importantísimo que tienen que saber y tomar en cuenta. Cuando este tumor contacta menos de un cuarto de la circunferencia con los vasos mesentéricos es de tipo 1. Cuando va entre un cuarto y la mitad de la circunferencia es un tipo 2.
Pero cuando va a 3/4 de esa circunferencia con los vasos mesentéricos, se dice que del 3 y el 4 son criterios prácticamente de irresecabilidad. Y esto le interesa mucho al cirujano porque ya no es posible más allá de realizar una operación y sacar esta tumoración pancreática. Muy bien, hemos hablado ya del rol de la tomografía. Creo que como conclusiones tenemos que en nuestra actualidad la tomografía espiral multicorte juega un rol muy importante debido a la nitidez de las imágenes, de la precisión diagnóstica, que tenemos que tener en cuenta muchos signos radiológicos para poder caracterizar una masa y diferenciarla de otra. Muy bien, mucha suerte, amiguitos, eso es todo.